tiene que ver con la diferencia. La diferencia entre ser y ente es una diferencia ontológica. Sí. El ente es del orden de lo óntico, es decir, las manifestaciones fenoménicas, el aparecer del ser bajo un aspecto determinado de ente. Sí. Ejemplo, los objetos. El ser de la mesa que aparece de color marrón, de dos patas. La aparición física sería el ente entonces, y el ser como el fin que tiene el objeto, su sentido de estar, de existencia. Tal como va apareciendo, como es, como mesa, digamos. Pero ¿qué hace que sea mesa y no otra cosa? Eso es del orden ontológico. Sí, eso es el ser, a eso apunta el ser. Eso que se aplica de alguna manera a los objetos, se aplica a un ente en particular que se diferencia de todos los otros entes, que es el hombre, al que él llama el Dasein, o el ser ahí, o el estar también. Ah, el ser ahí es el hombre. Yo pensé que hablaba de todo ser que se encontraba en el mundo. Pero no es todo ser que se encuentra, porque por ejemplo una mesa también se encuentra en un lugar físico. Pero no puede preguntarse sobre su ser. Por eso no es un Dasein. El único que puede preguntarse por su ser, es decir, ¿por qué existo? ¿O qué hace que sea esto que soy y no una mesa, o una silla, o un animal? Ese es un tipo de ente particular que es el hombre, el Dasein, que es de ser ahí o estar, le dice Heidegger también. No es que las cosas, los objetos, los animales no estén en el mundo, pero ese estatuto del estar o del ser ahí al que se refiere Heidegger tiene que ver con que está situado en sus condiciones histórico, sociales, todo el contexto que lo rodea. En la línea de lo que plantea Casalla, la lectura culturalmente situada. Y en atención a eso que lo rodea, que constituye su mundo, es que puede preguntarse: ¿en qué consiste esto que soy aquí y ahora? Entiendo. El hecho de que se haga esa pregunta ya lo arranca de la dimensión meramente óntica, es decir, deja el hombre, o el Dasein, de ser un mero fenómeno entre otros. Hace que sea un ente particular que es capaz de preguntarse por eso que lo hace ser eso que es. Una cosa es que yo esté viviendo y otra cosa es que diga ¿qué soy? Claro, ¿por qué estoy viviendo? ¿O quién soy yo que estoy viviendo? ¿Por qué existo? Sí. Esa pregunta diferencia al Dasein de una mesa, de un animal, de cualquier otro ente que queda en un plano puramente óntico, por el hecho de preguntarse por el fundamento de que quién soy, qué hace ser esto que sea, qué es la vida, qué es la muerte. Esas preguntas lo arrancan al Dasein de su mera condición de ente y le devuelven un carácter capaz de preguntarse por el ser. Bien. El fundamento. Sí. Y ahí, entonces, la diferencia entre ente y ser es de orden ontológico. Claro, la ontología fundamental. Y la ontología fundamental es ese recorrido que hace Heidegger en Ser y Tiempo, que va del ente, el Dasein, no de cualquier ente, sino del ente Dasein, capaz de preguntarse acerca del ser y que le va a llevar a descubrir o a encontrar que el ser es tiempo y tiene la estructura de la cura y del ser relativamente a la muerte. Pero para eso, dice Heidegger, necesitamos un lenguaje, que el lenguaje tradicional de la metafísica no nos lo provee, porque es un lenguaje archisabido, gastado, remanido, que ya no nos permite dar cuenta de esto que es novedoso, porque es un lenguaje que ya tiene toda una tradición histórica acontecida. Cuando uno dice, bueno, somos una sustancia, pero eso lo dijo Aristóteles. Tenemos idea de, pero eso ya lo planteó Platón como idea. Sí.
Por eso dice Heidegger, encontrar un lenguaje específico. hay que crear un lenguaje nuevo. Y de eso se va a ocupar el segundo Heidegger, que no es el de ser y tiempo, sino en un proyecto que queda inconcluso, pero él lo va a plantear en sus conferencias de tiempo y ser, y en todos los desarrollos acerca del lenguaje, donde va a tomar el lenguaje como un poetizar, como en el sentido de que es un pensar provisorio. Bien. Dasein pueda decir de sí mismo. Todo lo que se pueda decir sobre el ser está sujeto a lo que él pueda decir de sí mismo. A lo que el ente, a este Dasein, pueda decir de sí mismo. ¿Por qué? Porque el ser no habla desde sí mismo. ¿Cómo tenemos acceso al ser? A través del ente. Pero de un ente en particular, que es el ente, el Seraí. El Seraí. Es el Seraí el que da las condiciones para entender qué es el ser, qué estructura tiene, como la cura, en fin. Es decir, que la analítica existenciaria va a ser la analítica existenciaria que parte del Dasein y como recorrido hermenéutico pretende llegar al ser, es la condición de posibilidad para poder dar cuenta del ser. Si no, nada podría ser dicho. Eso es lo que tiene que ver con el diálogo que hay entre ente y ser. El habla. Entonces está más o menos bien la respuesta. Perfecto. Sí. Está muy bien, lo que yo no sé si lo entiendes, pero por lo que vas diciendo parece que sí. Sí, lo entiendo, pero me cuesta un poco. Sí, porque Heidegger tiene toda una jerga muy particular y uno va entrando ahí y es como si fuese un lenguaje hasta privado. Pero este es el esfuerzo que él trataba de llevar adelante, precisamente porque el lenguaje disponible, el que hablábamos recién, el de la filosofía tradicional, no le alcanzaba para explicar esto que él quería explicar, que para él era nuevo. Entonces hace todos estos malabarismos lingüísticos y que algunos le han criticado mucho diciendo que es una jerga que no lleva a nada. Claro. Sí, a mí me parece más o menos así. Lo que no entiendo es el sentido o el fin que tiene toda esta, como este nuevo campo que él crea en la filosofía. No entiendo a qué quiere llegar con esto. Y el campo es un campo hermenéutico, es decir, porque es la pregunta acerca del sentido. Pero ¿en qué nos va a beneficiar a la humanidad? ¿En la comprensión de nuestra existencia? ¿El por qué estamos acá? O ciertas preguntas que a veces no tienen sentido. Bueno, eso ya sería como el final de la obra. Para Heidegger sería que el hombre es un ser relativo, el hombre, el Dasein, es un ser relativamente a la muerte, que está arrojado en una factualidad, que tiene un proyecto y que por ese proyecto tiene que hacerse cargo de sus posibilidades. Bueno, que en Sartre esto va a ser la libertad, ¿no? Es decir, Heidegger está tratando de dar cuenta de lo que es el proyecto de una vida humana. Finalmente lo va a decir de una forma poética, va a decir: mi grito en demanda de inmortalidad se ahoga en el río de la temporalidad. ¿Qué quiere decir eso? Estamos sometidos al tiempo. Claro, que el tiempo es nuestro límite, no podemos superarlo, traspasarlo. Es la última frontera, digamos. Por eso todo proyecto fina con el tiempo, la muerte. Claro, ese es sería nuestro límite. La imposibilidad de toda otra posibilidad, porque le pone coto a todo eso. Claro. Por lo tanto, una filosofía que no se plantea aún más allá. Por lo tanto, una filosofía que tiene que ver con ocuparse de qué se hace en este tiempo disponible. Que bueno, en el psicoanálisis va a ser muy interesante para pensar esto de la futuridad, esto de ¿habré sido eso que estoy siendo? O soy en la medida que habré sido eso que elijo ser, a través de un análisis del inconsciente, que bueno, algunos autores lo traducen en términos hermenéuticos, la búsqueda de un sentido. Pero el psicoanálisis en realidad no se trata de encontrar un sentido, como en Heidegger exactamente, sino que se trata de encontrar una verdad, que es la verdad del sujeto, claro, que tiene que ver con el deseo, el síntoma. Ahora, si uno lo quiere leer eso en clave heideggeriana, perfecto, no hay problema, pero hay que hacer los deslindes conceptuales en cada caso. Claro, me imagino. Ahora, la más difícil de todas.
¿Qué articulaciones se pueden hacer entre el ser en el mundo, proyecto, encontrarse, comprender, habla y cura? Sí, es como que una pregunta que intentó meter todo. Bueno, esto es lo que yo puedo hacer. A ver. No sé si para ahí está re mal. Porque también están el comprender, No, si los puse. el interpretar. Sí, Sí, pero usted dice que me falta algo. no es que todo sea una estructura lingüística, sino que también En el mundo hay otras cosas para Heidegger. Siempre estamos referidos, por eso él habla de una suerte de un mundo de relaciones, Bien, de relaciones, de articulaciones, que no son solamente las que produce el habla, el lenguaje, sino que también la comprensión ya es un modo de entender. articulación con el mundo. Y donde uno no necesita emitir palabra. Claro. Igual yo, eso, la comprensión, traté de englobarlo todo en la respuesta, o sea, que en el mundo influye todo por ahí. Usted me dice que corrija y a una organización lingüística de este mundo. Me sonaba que se reducía a eso, pero no, No. es un elemento más que interviene. Sí, es uno de los elementos. Aparte de la comprensión, el entender. Es acá más abajo. ¿Dónde está ahora? Perdón. Acá. Acá, perdón. Sí, le señalé ya la otra pregunta. Sí, está bien. No, está bien. Sí, está entendido así. Muy enrollado, lo sé, lo admito, pero bueno. No, lo que pasa es que es un poco como Heidegger también en esta intentona de dar cuenta de algo que está fuertemente articulado, lo quiere como seccionar en partes y después se da cuenta que no se puede. No se puede, todo está vinculado con todo. Exacto, la organización lingüística tiene que ver con la producción de posibilidades, tiene que ver con la cura, tiene que ver con la angustia, tiene que ver con la precomprensión. Entonces, Es como una bola de todos estos conceptos que es inseparable, que interactúan entre sí todo el tiempo. exacto, porque fíjate que acá está el impacto de Hegel. No es que si yo hablo de esto, se relaciona con esto y me centro acá, y lo otro, ¿qué pasa? En realidad, cuando hablo de esto tengo que incorporar esto. Pero cuando hablo de esto también tengo que incorporar claro, esto. hablar de esto con respecto a esto y de eso con respecto a eso. Entonces no son cosas aisladas, sino que en cada cosa está todo lo otro también. Sí. Está como el todo y la parte, digamos. Entiendo. Bueno, creo que eso era todas las dudas que tenía. Pero bastante bien, ¿eh? ¿Sí? Bastante bien, sí. Gracias. El tema es que lo entiendas. Sí, lo